Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Mientras se une nuestra invitada del día de hoy, reciban un cordial saludo. Nuestra invitada ya está en la sala. Ya les voy a saludar. Muy bien. Ya iniciamos. Hola, hola, Oh, buenas tardes. buenas tardes, estimada profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Reina? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes Muy a todos y bien. a todas. Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a este primer evento que tenemos en la cuenta de Instagram de La Mejor Ruta. Y tengo una invitada de lujo, de honor, en el marco del Día Mundial de la Salud. ¿Y quién mejor que la profesora Dayana Fernández Atos para que hoy nos hable sobre la salud de las mujeres y niñas migrantes? Profesora, usted con toda su trayectoria como experta en derechos humanos, como abogada, politóloga, lo que nos puede decir en esto, en lo que respecta a la salud de las mujeres y niñas migrantes venezolanas. Adelante. Bueno, Reina, muchísimas gracias por tus palabras, por el cariño de siempre. Bueno, yo estoy primero muy contenta de esta campaña, de la campaña de la mejor ruta, dibujemos la mejor ruta, por todo el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, Éxodo, Voces de Género, Mulier, todo ese maravilloso trabajo para visualizar esa realidad de las mujeres migrantes, esa necesidad de que se vea el impacto diferencial de la migración en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y también que se vea la necesidad de información, de respeto de derechos humanos. Y voy a empezar por allí, Reina, en virtud de que como hoy es el Día Mundial de la Salud, lo primero que yo quiero señalar y que quede claro es que la salud es un derecho humano. ¿Y de qué hablamos cuando decimos que la salud es un derecho humano? Por un lado, la salud no es únicamente ausencia de enfermedades físicas, como pareciera que existe esa idea en el imaginario de que yo estoy sano o estoy sano si no tengo ningún dolor o ninguna dolencia física. No obstante, la salud, y así la define la Organización Mundial de la Salud, es el grado máximo de bienestar físico, mental, incluso sexual. Entonces la salud no la podemos reducir únicamente al tema de no tener enfermedades. Eso por un lado es fundamental tenerlo claro, porque además está muy vinculado con esas cuestiones que vamos a hablar más adelante relacionadas con la salud de las mujeres migrantes. Entonces, eso es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es que si lo vemos como derechos humanos, que definitivamente la salud es un derecho humano, implica obligaciones para los estados. Ese es el otro elemento que debemos tener claro. Los estados están obligados porque se han comprometido a través de un conjunto de pactos y tratados internacionales a garantizar los derechos humanos de las personas. Y uno de esos derechos humanos es la salud. Y el tercer elemento fundamental es la universalidad de ese derecho. ¿Qué quiere decir que el derecho a la salud es universal? Que las fronteras físicas, las fronteras territoriales de un Estado no son límite para la garantía de ese derecho. Es decir, yo como ser humano, como persona, tengo derecho a la salud independientemente de dónde me encuentre, en el territorio en el cual yo me encuentre. Entonces, vista estos tres elementos, estos tres componentes de la salud, es fundamental entender que las migrantes
las niñas, las mujeres y las adolescentes migrantes, independientemente de su situación administrativa, bien sea que tengan sus documentos en regla y sean migrantes regulares o no tengan sus documentos en regla y sean migrantes irregulares, tienen derechos humanos. Y uno de esos derechos humanos es el derecho a la salud. Muchísimas, excelente, profesora. Fíjese, eso de que es un derecho humano y que crea obligaciones para el Estado. Y ahora con esta pandemia del COVID-19, ¿cómo se encuentra ese derecho humano y cómo y a lo que están expuestas las niñas y adolescentes que se encuentran en movilidad humana? ¿A qué están expuestas en este contexto de pandemia? Bueno, efectivamente, tenemos que seguir insistiendo en la exigibilidad de la salud como derecho humano. No obstante, está lejos de ser garantizado ese derecho como tal, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si ya había una situación bastante grave y problemática en relación con la salud de las niñas, las adolescentes y mujeres migrantes, el COVID, la pandemia del COVID, lo que vino fue a profundizar esa situación o esa gravedad, ¿no? Entonces, hay varios elementos que quiero señalar y quizás empecemos un poco con los elementos vinculados a la salud en general. ¿Qué pasa con la salud de las mujeres en general, de las mujeres migrantes? Pues fíjense, allá se han hecho estudios, Reina, tanto en Colombia, en Perú. Hablo de Colombia y Perú porque ustedes saben que son los dos países que tienen el mayor proporción de venezolanos. Colombia con 1.700.000 personas y Perú con más de 1 millón. Entonces, en estos dos países, que son donde aglutinan el mayor número de venezolanos, se han hecho estudios sobre la salud de la población migrante. Por ejemplo, en el caso de Perú, se ha conseguido que las mujeres que han sido entrevistadas padecen de enfermedades crónicas en mayor proporción que los hombres, por ejemplo. No obstante, no, en un porcentaje grande de estas mujeres no se toman los medicamentos para esas enfermedades crónicas que han señalado. Por poner un caso de cómo se da ese impacto en la salud de las mujeres. También nos encontramos, ¿verdad?, que en esos grupos que han sido entrevistados se ha encontrado que hay personas con cáncer y en la proporción de mujeres duplica, incluso en un estudio que se hizo en Perú, triplica el número de hombres. Por supuesto que es un porcentaje reducido de personas, pero estamos hablando de eso, de seres humanos que se trasladan, se desplazan y no sabemos en qué condiciones se desplazaron y que padecen de cáncer. Entonces, esa es una realidad que está allí presente. En relación con lo que tú me preguntabas, los riesgos a la salud de las niñas y las adolescentes, en general de las mujeres, por supuesto que hay un elemento vinculado con la salud sexual y la salud reproductiva. Sabemos que las mujeres en general, en ese desplazamiento, y insisto, si nos seguimos ubicando en nuestra región, en América Latina y sobre todo en América del Sur, porque precisamente en América Latina se concentra el 75% de la migración venezolana, porque es una migración sur-sur. Y los países vecinos son los principales, ¿verdad?, países de acogida. Entonces, esa migración sur-sur, las mujeres que muchas veces se desplazan a pie, ya sabemos que los últimos años, cada vez con más frecuencia, el desplazamiento genera mayores riesgos y entre esos riesgos está precisamente el transitar grandes kilómetros, grandes recorridos a pie, con todos los riesgos que eso implican para las mujeres, las niñas y las adolescentes. Los riesgos están vinculados a qué? Bueno, por supuesto que un riesgo fundamental se vincula con los distintos tipos de violencia que pueden ser, a los cuales pueden ser sometidas las mujeres por razones de género. Estamos hablando de violaciones sexuales, pero estamos hablando de acoso, estamos hablando de otras manifestaciones de violencia, de sexo por sobrevivencia que está allí presente, de las distintas maneras de acoso sexual que sufren por parte de los funcionarios desde Venezuela, pasando la frontera y a lo largo de su trayecto. Entonces, todos esos riesgos están allí y están vinculados precisamente con esa salud sexual que tienen las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el caso que es bastante notorio de muchas mujeres venezolanas que se desplazan cuando salen embarazadas. ¿Por qué? Porque las condiciones de salud de Venezuela no les garantizan
una buena atención para llevar a buen término ese embarazo. Entonces, esos desplazamientos por carretera también es sobre todo de las mujeres más vulnerables. ¿Por qué de las más vulnerables? Porque son las que tienen menos recursos, porque si yo tengo más recursos, yo agarro un avión, yo busco la manera, pero son las que tienen menos recursos las que se trasladan de esa manera y con el riesgo que eso significa. De hecho, un estudio que se hizo aquí en Colombia en relación con este tema, fíjate que para el año 2019, según unos estudios hechos por una organización colombiana que se llama Profamilia, se atendieron en Colombia más de 20.000 partos de mujeres embarazadas. Y uno de los problemas más comunes que se consiguieron es la falta de atención en el periodo prenatal. Es decir, las mujeres no habían tenido ningún tipo de control con todos los riesgos que eso implica. Por ejemplo, se consiguieron sífilis gestacional y otro tipo de sífilis y otro tipo de enfermedades prevenibles, pero que se dieron precisamente por esa falta de atención existente en relación con este tema. Entonces, los riesgos están en la salud sexual, están en la salud reproductiva, es decir, los riesgos están de distintas maneras. Excelente. De hecho, en el informe que usted elaboró para esta campaña, que es excelente, que ya va a salir publicado, usted hace referencia a esos datos de mujeres embarazadas que salen o se movilizan o ejercen su movilidad humana como buscando mejores servicios, un servicio de calidad para poder satisfacer ese derecho a la salud. En este sentido, profesora, esa movilidad de las mujeres embarazadas, el que se movilicen embarazadas, se exponen a riesgos inminentes en su salud. ¿Cómo usted lo ve? Porque allí, analizando ese aspecto, no es lo mismo moverse una mujer, por ejemplo, que no está embarazada, a una mujer embarazada, caminar largos trayectos o todo lo que implica una movilidad humana, todo lo que implica un proceso de movilidad. ¿O qué opina usted al respecto? No, totalmente, Reina, estoy de acuerdo contigo. Por eso yo siempre hablo de que se trata de una migración forzada. Y lo digo muchas veces, estas mujeres embarazadas que se trasladan a pie, no lo están haciendo por gusto, no lo están haciendo para ver, por aventura, lo están haciendo porque no ven otras alternativas. Y no es solamente la mujer embarazada la que se traslada, la mujer que se traslada con niños pequeños en búsqueda de vacunas, que es también bastante común que ocurra. O sea, nos vamos porque los niños no se pueden poner las vacunas en Venezuela. Entonces, definitivamente la mujer embarazada corre más riesgo. Imagínate tú, una persona que en muchos casos, insisto, estamos hablando de las más vulnerables, que ya en Venezuela estaba en una situación de déficit nutricional, porque no cubrían las necesidades básicas de alimentación, de nutrición necesarias, y más en una persona embarazada, que se traslada a pie por unos recorridos que son bastante largos. Ya sabemos que América Latina es muy larga. Entonces, que no se ha controlado el embarazo, que no tiene información en muchos casos de cómo hacerle frente a esta situación. Los riesgos se exacerban, definitivamente. Ustedes saben, cuestiones tan comunes como los pies hinchados, que es tan común en una mujer embarazada, todo lo que eso implica para una mujer en un recorrido, una trayectoria, sin condiciones de higiene mínimas, sin condiciones de alimentación mínimas, en condiciones de riesgo. Ponte tú, cuando las fronteras las cierran, que tienen que pasar por las trochas y por esos caminos, con todos los riesgos que hay de esos pasos por los prohibidos. Sin duda alguna son muchos los riesgos que sufre esta mujer. Profesora. Sí, aquí estoy. Ok, bueno, es que estaba escuchando. Bueno, le mandan muchos saludos, extraordinarias docentes, me consta, una de las mejores que he tenido. De hecho, gracias a la profesora Dayana, hoy puedo decir que soy feminista. Gracias al programa de formación inicial, el PFI, y tuve la oportunidad de tenerla como profesora. Las compañeras de Mulier, organización aliada en esta campaña, también destacan particularmente la salud de las mujeres que sufren de enfermedades crónicas como el cáncer, la hipertensión,
sea, enfermedades, o sea, por lo menos la hipertensión, los medicamentos que a veces son inaccesibles por los costos que implica un tratamiento para hipertensión, por ejemplo. Al respecto, profesora, ¿qué estudios o si tiene algún conocimiento en esta materia y nos pueda indicar? Sí, efectivamente, Reina. No conozco de ningún estudio que se haya ubicado o que haya tratado únicamente el tema de la hipertensión en las mujeres, pero sí, efectivamente, de mi trabajo con las mujeres, de mis entrevistas con mujeres migrantes, ese ha sido un tema recurrente, es decir, las mujeres no se toman los hipertensivos por el precio de los mismos. Entonces, esa es una realidad permanente. Son muy caros los hipertensivos y cuando tengo que privilegiar si me tomo el hipertensivo, si mando dinero para mi familia en Venezuela, pues, o algún hijo mío que esté enfermo, pues resulta que, por supuesto que la salud de las mujeres es la última, no es prioridad, y eso sí es recurrente y pasa con bastante frecuencia. Sí, totalmente de acuerdo. También señalaban aquí las compañeras de Mulier el tema de que no haya baños públicos por el camino. Definitivamente ese es un gran problema que afecta. No conozco que haya estudios, seguramente los hay, pero no los conozco sobre las enfermedades infecciosas, las enfermedades que sufren las mujeres por todo esto que tienen que padecer a lo largo de ese recorrido. Algo que yo he notado que ha mejorado desde, bueno, los últimos años en comparación con años anteriores, es con relación al tipo de ayuda, esos kits de emergencia que se les están dando, que por lo menos ahora incluyen las toallas sanitarias y una serie de cuestiones para la higiene íntima de la mujer que anteriormente no lo incluían. Por supuesto que eso no es suficiente, sabemos que no es suficiente, pero lo que quiero señalar es que por lo menos ahora hay la conciencia de la importancia que es para las mujeres esos elementos o ese kit mínimo de higiene menstrual que necesitan, pues que muchas veces no tienen los recursos para obtenerlo y que además ponen en riesgo a su vida. ¿Por qué? Porque eso genera infección y genera un conjunto de enfermedades también. Efectivamente. Profesora, de hecho, Mulier, que es nuestra organización aliada en el Zulia y que es integrante de esta campaña, ellas llevan también con la parte de los derechos sexuales y derechos reproductivos, digamos, han hecho énfasis en los anticonceptivos. Claro, desde el Zulia se puede llegar a pasar a Colombia para comprar anticonceptivos o del Táchira a Colombia y esa movilidad pendular, digamos, allí se puede observar. Si usted tiene alguna información con respecto a los métodos anticonceptivos. Mira, Reina, efectivamente, y aquí la campaña que ustedes pueden hacer, ustedes me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, es fundamental. Pues sabemos que falta mucho para que se reconozcan los derechos sexuales de las mujeres como derechos humanos, pero son derechos humanos. Y definitivamente el uso de métodos anticonceptivos es un derecho que tienen las mujeres y es necesario que se visualice de esa manera. No obstante, fíjate, de los estudios que conozco, uno que se hizo en Perú, de las mujeres en etapa reproductiva, las venezolanas en etapa reproductiva, que ellos lo consideraban entre 15 y 49 años, únicamente el 20% usaba métodos anticonceptivos. Entonces, esto de la falta de métodos anticonceptivos, de la falta de uso de métodos anticonceptivos, obedece a muchas razones. Una de ellas, sin duda alguna, es un tema económico. Acuérdense que estamos hablando de que los medicamentos son caros, que el uso de métodos anticonceptivos puede ser caro, en esa responsabilidad que se le da a las mujeres, que es la mujer la que debe usar algún método anticonceptivo, cuando sabemos bien que debe haber corresponsabilidad y los hombres también pueden buscar la manera de, ¿verdad?, de usar algún método anticonceptivo, pero bueno, sabemos que eso existe y que está allí. Entonces, además existen la imaginación. Profesora Dayana. La falta de control de las mujeres sobre su cuerpo, que le impide en muchos casos usar métodos anticonceptivos porque la pareja con la que está se opone a ese uso.
puede ser otra razón de que sean embarazos forzados. Sabemos que eso está ocurriendo y que se está dando en el contexto de la migración, mujeres que son violadas en su recorrido o son violadas donde están y esos son embarazos forzados. Entonces hay muchos elementos que están presentes que es necesario destacar y tener en cuenta en cuanto al ejercicio de los derechos sexuales. Y sí, definitivamente yo creo que es importante en estas campañas que ustedes están desarrollando que se haga incidencia en la necesidad de que se visualice los derechos sexuales, que son diferentes a los derechos reproductivos. Una cosa son los derechos reproductivos, por supuesto que están vinculados, pero no son lo mismo y es necesario que eso sea reflejado. Ok. Profesora, una compañera, Orma Ferrer, realiza una pregunta, bueno, un planteamiento con su pregunta. Las mujeres venezolanas migraban pendularmente para vacunar a sus hijos. ¿Cree usted que se puede esperar migración para vacunarse para prevenir el COVID-19? Bueno, Norma, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que sí va a ocurrir, que sí va a ocurrir esto. En este tema de la atención al COVID, imagínate tú con el desespero que hay, con el hecho de que en Venezuela todavía el día de hoy no haya ningún tipo de política seria para la obtención de vacunas. Obviamente que las personas en el medio de su desespero van a intentar hacerlo. Definitivamente esa es una realidad que está allí. Lo que pasa por el otro lado es que hay unos controles estadísticos, ¿verdad? Unos controles donde aparecen las cédulas de ciudadanía, aparecen un conjunto de elementos para llevar un control de quién se está vacunando. Antes del otorgamiento del permiso del Estatuto Temporal de Migrante por parte del gobierno de Duque en diciembre, él había dicho que no iban a vacunar a los migrantes irregulares, ¿sí? Por supuesto que eso bajó un poco la cuestión cuando señaló que iban a ampliar con este Estatuto Temporal de Migrantes, pero definitivamente va en una situación como la que atraviesa América Latina. Acuérdense que América Latina se ha convertido en el continente donde la pandemia está más viva, está más, la crisis es peor, donde las brechas sociales son más grandes. Definitivamente, pues todavía en la región las circunstancias son muy duras para los nacionales y las nacionales de los países. Imagínense lo difícil, cómo eso puede acrecentar los estigmas, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos humanos de quienes se desplazan. Y definitivamente, como dice Norma, efectivamente esa migración pendular de que venían a Colombia y para ponerse las vacunas a los niños, está presente y sigue estando presente en la realidad venezolana. Excelente. Profesora, ya para finalizar, porque sabemos que usted tiene otras ocupaciones y no quiero quitarle más tiempo, fíjese, quiero cerrar con un poema que al tenerla yo aquí, yo dije, ese poema que usted hizo, que déjeme felicitarla porque usted como mujer migrante, usted plasma ahí todo lo que significa ser mujer migrante y el impacto en la salud mental, en esa separación, lo que implica esa separación familiar. Entonces, si nos puede hablar de su poema y darnos una introducción para lo que es el poema que usted hizo, que hoy van a estar ya circulando en las redes. Si puede, por favor. Bueno, mira, Reina, lo primero que te quiero señalar es que no me quiero ir sin hablar del síndrome de Ulises, porque además estoy viendo por aquí, saludo a todas las personas que se han conectado, amigas y amigos míos que son migrantes y que sé que el síndrome de Ulises es una realidad. Déjame explicar rápidamente en qué consiste. El síndrome de Ulises viene, pues, una metáfora de Ulises, el de la Odisea, ¿verdad? Ulises, ese semidios de la mitología que se va y triunfa y logra grandes batallas, éxito en grandes batallas, pero se sienta a ver el mar, acordarse de Penélope y de su hijo, porque sigue recordando lo que dejó atrás. Por eso el nombre de Ulises, este síndrome, fue desarrollado por un psiquiatra español que se llama José Banchotegui, y consiste en ese estrés crónico que viven las personas que migran, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a leer lo del síndrome de Ulises, pues por supuesto que me sentí reflejada. Yo te decía, Reina,
yo soy achacosa, me duele aquí, me duele allá, me hago los exámenes y no tengo nada. Y me pongo a leer sobre el síndrome de Ulises. Y cuando estoy entrevistando a las mujeres migrantes, pues por supuesto que sufren el síndrome de Ulises. Es un poco como eso que vimos en algún momento que decía Betty Frida, el malestar que no tiene nombre, es que ellas no le dan nombre, pero esa angustia que yo siento, ese dolor de cabeza, ese dolor en las articulaciones, es que no puedo respirar, o sea, una serie de elementos que ya este psiquiatra lo ha señalado forman parte de ese síndrome, de esa angustia, de ese duelo del migrante o de la migrante, ¿verdad? Que no tiene nombre. Entonces, cuando yo empecé a entrevistar a las mujeres migrantes yo hice 2 investigaciones, una con mujeres migrantes profesionales que fue virtual y otra que la hice directamente con las mujeres migrantes de aquí del departamento del Atlántico en Barranquilla. Entonces, mi poema está inspirado en muchas cosas que ellas me dijeron, por supuesto, hay partes mías, definitivamente, porque esta angustia que, por ejemplo, yo siento, porque en Venezuela no se deciden a esa peleadera entre Maduro y Guaidó y no se deciden al tema de las vacunas, pues me afecta a mí, aunque yo esté por aquí, porque mi familia está en Venezuela, ¿verdad? Como a tu familia le afecta el que tú estés allí en Venezuela. Entonces, en ese sentido, de allí nace mi poema. Esos son extractos, eso fue el virus, el COVID y el confinamiento se me ha dado menos mal que me ha dado por allí, no por otra cosa, a escribir, y entonces escribí ese poema cuando tú me invitaste a esta actividad. Muchísimas. Ahí viene la mujer migrante. Si quiere cerrar con una frase de ese poema, profesora, porque muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación el día de hoy. Estoy muy agradecida y desde La Mejor Ruta, usted como investigadora, como una de las autoras de uno de los informes del que cabeza esta campaña, le doy una extensiva invitación durante durante todo este año para que forme parte y siga, y este es su casa, este es su espacio. Desde aquí, cualquier idea que usted tenga para hacer live, para informar a la audiencia, no se escatime en proponerla. Usted sabe que tenemos las puertas abiertas y siempre está dentro de nuestro staff. Muchísimas gracias. Quiero que usted cierre, si nos puede dedicar un extracto de ese poema para finalizar, profesora. Bueno, Reina, así que me acuerde, me pusiste un problema de memoria. Yo creo que la que quizás queda más es esa parte que dice: y la cosa no pinta fácil, pero la vida debe continuar porque tus amores esperan para poderte abrazar. Yo creo que esa es la frase, porque definitivamente, como yo digo en el poema, todos tenemos sueños, todos tenemos deseos de salir adelante, y un poco esa es la idea del poema, o sea, transmitir esa imagen de las mujeres migrantes, que no estamos robando, que tenemos sueños, que queremos salir adelante, que es una migración forzada, es que nos fuimos porque no había alternativa, y eso es importante. Y por último, Reina, y esto sí muy personal, pues esa angustia que sentimos los de adentro y los de afuera por la vacuna, o sea, esa es una angustia que nos tiene a todos y a todas en la cabeza, y eso es importante también, porque hoy es el Día Mundial de la Salud, y como Día Mundial de la Salud necesitamos que haya vacunas en Venezuela. Los que están adentro las necesitan, y los que estamos afuera, por la tranquilidad de los de adentro, también las necesitan. Y esas palabras tan lindas, muchas gracias a ti, a Verónica, a Norma, a Estiana y a todas las personas que están detrás de este proyecto tan hermoso que ustedes están haciendo para que se visualice a las mujeres migrantes venezolanas. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy han estado escuchando a la profesora Sayana, y ya el poema está en nuestras redes. Les invito a escucharlo, a compartirlo y a seguir La Mejor Ruta. Dibujemos la mejor ruta. Ya la profesora está dibujando la mejor ruta con información oportuna y verá. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy han estado en este espacio, que es su espacio, y próximamente estarán las otras compañeras de Mulier
Voces de Género y Transparencia Venezuela, entre otras. Muchísimas gracias, profesora. Es un placer, se le saluda, se le quiere desde Venezuela. Y es un orgullo tenerla. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo, Reina. Gracias. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Igualmente.